Aleluya. Aleluya, bendito eres, Señor. Muy buenos días a todos los hermanos que se están conectando por Facebook. Muy buenos días, iglesia. Amén. Aleluya, amén. ¿Quién dice amén? Amén. Estamos aquí celebrando un día especial. Estamos aquí empezando, este es el comienzo de la Semana Santa, ¿verdad? Este es el comienzo y vamos a estar predicando sobre lo que está pasando en el día de hoy, pero estamos en estos días recordando, es como un recuerdo de una manera especial de la última semana de la vida de Cristo. Muchos celebran una tradición, para muchos es una cultura, para muchos ¿verdad? Es algo que tienen como costumbre, pero realmente este es un tiempo que no lo podemos ver de esa manera. Este es un tiempo que han sucedido los acontecimientos más grandes de nuestra vida, porque es la semana más importante, si vienen a ver, porque estamos celebrando varias cosas, varios acontecimientos que tienen un efecto grande en nuestras vidas. Jesús, aquí en este tiempo se dio el triunfo del bien contra el mal. Las fuerzas del mal fueron derrotadas y exhibidas públicamente en la cruz del Calvario. Lo importante es que hay personas que van a venir a la iglesia y se van a reconciliar con Cristo. Quizás digamos, pues, es una costumbre, quizás solamente vienen ese día, pero gloria a Dios que vengan ese día. Gloria a Dios si vienen. Pero gloria a Dios si el Espíritu Santo hace lo que estaba haciendo ahorita, ¿verdad? Que estaba trabajando con cada uno de nosotros, porque conmigo estaba trabajando. El Señor ministró mi vida y todavía está ministrando. Voy a caer en tiempo ya mismo, pero todavía está ministrando mi vida. Lo importante es que es un tiempo donde se cumplieron la mayor parte de las profecías bíblicas en solamente esos días. Creo que fueron 8. En 8 días se cumplieron, hubo un cumplimiento de muchas profecías. Aleluya. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Juan, que nos relata una historia bien interesante, en el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo 21. Y vamos a estar en ese capítulo. Este Evangelio nos relata una historia bien interesante que curiosamente es una de las pocas historias que se cuentan en los 4 evangelios. ¿Verdad? En los 4 evangelios aparece la entrada triunfal de Cristo, que ese es el domingo de Ramos, perdón, en la iglesia católica le dicen el domingo de Ramos. Nosotros le decimos pues la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero no está mal, ¿verdad? Porque hubo Ramos. Por ejemplo, hay cosas que Juan cuenta en Mateo, que Juan cuenta, que Mateo cuenta, que Lucas cuenta, que Marcos cuenta, que son diferentes, ¿verdad? Pero vemos que aquí los 4 contaron lo mismo. También contaron lo mismo, hay 2 cosas más que contaron lo mismo. La resurrección, ¿verdad? Lo contaron lo mismo. Y también los 5,000, la multiplicación de los panes. Lo vemos en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, en Juan 12. Como les dije, pues, solamente son 3 hechos que están contados en los evangelios, que están de igual manera en los 4 evangelios. ¿Qué significa el hecho de que Jesús entrara triunfalmente en la ciudad de Jerusalén? Saben ustedes que Jesús, aproximadamente cuando tenía 30 años, fue que empezó su ministerio público.
hasta los 30 años de edad, prácticamente no tenemos información, salvo algunos pequeños detalles de cuando era joven, ¿verdad? Esa parte cuando se le perdió a los padres y que estaba en la sinagoga. Y vemos cómo hasta que tenía 30 años, cuando fue a ayunar por 40 días, que comenzó su ministerio, ¿verdad?, en la tierra. Aquel vino, pues todos sabemos, a darnos las buenas nuevas de salvación, ese mensaje precioso de salvación, ese mensaje, ¿verdad?, de que Él era el Mesías, ¿verdad? Y ese Mesías era el que estaba el mundo esperando. Y ese Mesías era el rey, era el que se había profetizado en el Viejo Testamento. Y todavía, ¿verdad?, había gente que estaba esperando en aquel lugar a ese Mesías. Así que Jesús preparó en ese tiempo a sus discípulos para que muchos fueran sanos. Preparó a muchos de ellos, ¿verdad?, para que supieran que verdaderamente Él era el Mesías, para que supieran que Él no era un impostor, para que quedara, ¿verdad?, reconocido a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era Jesús, el verdadero. Así que vamos a ir a Mateo 21. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. No sé si saben lo que Hosana significa, pero lo que significa es Señor, sálvame. Eso es Hosana. Bendito eres, Señor. Así que, aquí, dice el 5, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si vamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que vemos como el profeta Zacarías profetizó esa llegada de ese día, esa llegada triunfante del Salvador, ¿verdad? Él escribe que él no era consciente de lo que estaba, o sea, la gente no estaba consciente de qué era alegrarse. La gente no estaba consciente de lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué lo digo? Porque muchos decían Hosana, ¿verdad? Decían gloria a Dios en las alturas. Pero poco tiempo después, 5 días después, decían crucifícame. Así que realmente ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos estaban conscientes de que estaban alabando a Dios y que lo hacían de manera real. Realmente en Jerusalén había muchos hombres
Había muchas personas que fueron allí por una Pascua. Ellos no fueron allí a buscar a Jesús. Ellos fueron allí a una celebración. Y cuando oyeron de Jesús, el Mesías, todo el mundo sí tenía una expectativa. Qué mala, ¿verdad? Son las expectativas falsas. Porque ellos tenían una expectativa de que iba a venir un rey, ¿verdad? De que iba a venir un Salvador. Así que es importante ese versículo de Zacarías, porque no era casualidad que el Señor mandara a buscar un asno, ¿verdad? Un animal. Y un animal tan humilde y sencillo, ¿verdad? Es que todos sabemos que Jesús es el Cordero de Dios. Él es Cordero y León. En Apocalipsis dice que Él va a bajar en un caballo blanco, ¿verdad? Bien precioso, en un caballo blanco. Pero allí entró triunfantemente en un asno, en un burrito. Y pues eso es señal de humildad, señal de que Él es el Cordero de Dios y esa era la función que Él estaba haciendo en ese momento en la tierra. Bendito Dios. Toda la ciudad estaba allí, estaba de fiesta, estaba en las fiestas de las Pascuas, estaba celebrando en Jerusalén, ¿verdad? Le dije que estaban diciendo Hosana en las alturas. Y todo el mundo creía, ¿verdad? Lo que el Antiguo Testamento decía, que había de venir un descendiente del rey David de la casa de Judá, que volvería otra vez a ocupar el cetro y la autoridad, y el imperio romano sería simplemente porque, o sea, ellos querían acabar con el imperio romano, y ellos creían que esa era la gran oportunidad, ¿verdad? De que ellos volvieran a tener su gloria, de que ellos volvieran a tener lo que antes tenían, de que ellos pudieran volver, ¿verdad?, a liderar con ese rey, ¿verdad?, que sería el Mesías. Así que no solamente los judíos lo creían, también los discípulos lo creían, porque ellos también eran judíos, ¿verdad? Ellos esperaban ese momento, y ese es un momento de gloria. Es que vemos como el rey David, en los tiempos del rey David y posteriormente del rey Salomón, le dan la más cordial bienvenida, pero es curioso que antes de que termine la semana están pidiendo a Poncio Pilato que lo crucifiquen. Dicen, crucifíquenlo. Y como le dije, esto pasa cuando hay faltas de expectativas de algo. Y sabemos y conocemos el ser humano y lo variable que es el ser humano. ¿Cómo es posible, verdad, que multitudes estén hoy alabando al Señor y luego, verdad, lo querían crucificar? Eso lo vivió en carne propia el Señor Jesucristo. Él sabía perfectamente que toda aquella multitud de personas que estaban allí aclamándole y adorándole, poniendo en su camino esos mantos, poniendo todas esas ramas y esas palmeras, dándole esa gran bienvenida que le estaban dando, él sabía perfectamente que esas mismas personas que iban a hacer luego eran las que lo iban a matar. Así que vemos cómo Jerusalén, como bien saben ustedes, era el objeto, era construir, ¿verdad? El objeto de Salomón, el objeto de David primero, era construir un templo. El Señor no le permitió a David construir el templo, pero su hijo Salomón sí lo construyó. Y ese mismo templo que Salomón construyó era el mismo templo del que estamos hablando, el mismo templo que estaba allí en Jerusalén, que hoy no existe, que fue destruido. En aquel tiempo, en el tiempo que ese templo fue destruido en Jerusalén, todos sabemos que eso fue en el tiempo de Daniel, ¿verdad? De que fue destruido por los babilonios. En este caso, pues el templo fue destruido por los romanos. Luego. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya.
Así que vemos como ellos, por 70 años, cuando ellos vuelven del cautiverio, las que son las tribus del sur, que son las tribus de Benjamín, de Judá, dice la Biblia que reconstruyen otra vez ese templo y que este segundo templo es el que Herodes amplía. Y todos los judíos estaban tremendamente orgullosos de que de él, este es el segundo templo construido, o sea, del templo, y este es el segundo templo construido en los tiempos de Esdras y de Nehemías. En los tiempos en que ese templo fue construido, aleluya, en el tiempo que ese templo fue construido, aleluya, ese templo estaba profetizado, aleluya. Y vemos entonces como en el capítulo 12, en el versículo 12, perdónenme, de Mateo, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito Dios. Estaban ahí vendiendo en ese templo que les dije que fue construido, ¿verdad? Y que tan orgullosos estaban ellos. ¿Cómo es posible? Porque ese templo estaba cuidado por esos sacerdotes, por esos sumos sacerdotes, y habían permitido que habían mercaderes, habían campistas allí, los cambistas, perdón. Esos cambistas son los que cambian divisas o cambian monedas. En ese tiempo, las monedas se cambiaban porque necesitaba que fuera la moneda local, que fuera la moneda local y no la moneda ¿verdad? Que ellos tenían o traían de los diferentes lugares donde los judíos venían para celebrar la Pascua. Ellos, ¿qué compraban allí? Pues animales. Y tenían vamos a decir, racket o una, ¿cómo se llama esto? Como una mercadería, donde vendían esas cosas, esos animales, porque le decían, el animal que tú traes, ese animal no sirve. Así que los obligaban como a comprar un animal, eso estoy hablando de los sacerdotes que hacían eso, los obligaban a comprar un animal allí para cogerles el dinero. Eso estaba pasando en ese templo. Bendito Dios. Así que Jesús cogió y echó a todos para afuera, volcó las mesas de los campistas, las sillas, todos los que vendían palomas, todos los que vendían animales. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, aleluya, esta es casa de oración. Bendito Dios. Esta es casa, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros me habéis hecho cueva de ladrones. Bendito Dios. En ese tiempo, allí, dice que habían ciegos, habían cojos, habían diferentes personas enfermas y que Jesús los sanó. Mira lo tremendo que es esto. Yo quisiera poder tratar de llevárselo, ¿verdad? Que ustedes lo puedan entender. Lo que pasó después que Jesús limpió el templo. Lo que pasa después que nosotros purificamos el templo. Lo que pasa cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque ya Él no vive en templos hechos por manos de hombres, sino vive en nuestros corazones, como estaba diciendo, ¿verdad?, nuestra hermana. Él vive en nuestros corazones y mira lo que pasó cuando tú limpias el templo, cuando tú dices casa de oración, es mi casa, ¿verdad? ¿Qué pasó? La gente llegaba y se sanaba. Amén. Aleluya. Dice que vinieron ciegos, vinieron cojos y Él los sanó.
que es tremendo porque vienen, dice, pero los principales sacerdotes de los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignan, ¿verdad? Vemos que esa indignación viene por culpa de la envidia, de la amenaza que había por causa de que ya ellos veían que él podía ser el rey. Estamos hablando de personas, déjame apuntar los nombres como Ana, ¿verdad? Y Caifás, que eran realmente los sumos sacerdotes de ese lugar. Así que casa de oración es llamado. Ustedes lo hicieron cueva de ladrones, cuando se supone que sean las personas que cuidaran el templo, cuando se supone que sean las personas que cuidaran de la casa de Dios, que era lo que sabían, ¿verdad? Cuando se supone que allí esos ciegos y esos cojos llegaran a tener sanidad, a tener libertad. Bendito Dios. Así que Jesús dice, déjame tomar un poquito de agua. Aleluya. Jesús dice que era un lugar sagrado. El lugar que nosotros tenemos en nuestro corazón también es sagrado, porque ahí vive el Señor. Y esto es como una invitación a que nosotros limpiemos nuestro corazón y purifiquemos nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Supuestamente aquí venden animales, venden palomas, venden cosas, ¿verdad? Para presentarlos en sacrificio a Dios. Miren, realmente qué dolor tan grande que cuando Dios te ha diseñado, cuando Dios te ha salvado, cuando Dios te ha dado la libertad, Dios venga y te encuentre, ¿verdad? Y de esa manera Dios venga y nos encuentre como si tuviésemos campistas, como si tuviésemos mercaderes. Aleluya. Tanto esfuerzo, ¿verdad? Tanto esfuerzo que hizo ese pueblo para lograr tener un templo y que se haya convertido en eso, en un negocio. Y yo estaba buscando un versículo que me hablara de casa de oración y lo encontré en Isaías 56:7. Lo voy a leer un momentito. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, si Isaías lo dice, es porque ellos lo sabían, porque ellos leían el libro de Isaías. Isaías dice que yo los recrearé en mi casa de oración. Dice que allí se llevarán los holocaustos y los sacrificios. Aleluya. Pero no era para que se beneficiaran, no era para que hicieran negocio con ellos, ¿verdad? Porque sí tenían que haber animales, pero no era para que hicieran negocio con ellos. Y vemos cómo nosotros, si olvidamos, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita Noelia, que tenemos que pisar, ¿verdad? El problema, que tenemos que pisar aquellas cosas que nos separan de Dios o que no agradan a Dios, porque se enojó. Oye, si tiró las cosas, se enojó, ¿verdad? Si rompió la silla, si tiró la mesa, se enojó, no le agradó. Si no le agradó, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado con las cosas que no le agradan, ¿verdad? Aleluya. Así que 800 años después,
Perdonen que es que casi no puedo ver esto. $800 años después, antes de que Cristo viniera, pasó esto, ¿verdad? Aleluya. De que perdóname. Santo Bendito Dios. Y esas personas que estaban ahí haciendo ese o dirigiendo, ¿verdad? Que estamos hablando de Anás y Caifás. Esas personas, Anás y Caifás, eran familias, ¿verdad? Eran hijos y yernos. Y fueron luego los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Así que no les convenía, hay veces que no les conviene a personas salir de esa vida. No les conviene porque es que no les conviene económicamente. Es que no les conviene porque le estás cambiando los muñequitos, porque la gente quiere acomodar a Dios a su manera. Nosotros queremos que Dios se acomode a nuestra manera. Lo queremos como nosotros somos. Y nosotros somos los que tenemos que ser como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y entonces, ellos fueron los que permitieron, ¿verdad? Esos puestos allí, que no son puestos, que eran chinchorritos. Y era dentro del templo que estaban, no era fuera tampoco. Porque Jesús entró al templo. Y como siempre yo he dicho, el Señor limpia de adentro hacia afuera. Es bien fácil cuando nosotros nos limpiamos por fuera, porque es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil yo ponerme una apariencia de religiosa, ¿verdad? Bien bonito, bien sin maquillaje, es bien fácil aparentar piedad, pero la piedad está dentro de nosotros. Entonces, ese comercio que había allí, Jesús lo destruye. Dice otra de las, creo que es más de Juan, que usó látigo con cuerdas y expulsa a esa gente de allá adentro. O sea que acá no decía que expulsó a la gente, que dice que rompió todo, pero en otro de los evangelios dice que usó un látigo con cuerdas y expulsó a esa gente de allá adentro. Y también lo mismo, que volcó las mesas, las tumbas, las sillas, y lo declara cueva de ladrones y dice que esta es casa de oración. Es interesante notar cómo el hombre llega a perder la sensibilidad por las cosas de Cristo y por las cosas de Dios. Cómo la conciencia de alguien puede estar tan cauterizada que piensa que lo que está haciendo está bien. Eso es como dice la palabra, que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el Señor termina aborreciendo eso. Y yo leí a un libro donde hay 5 puntos principales de una mente renovada. Y una de las cosas que quiere una mente renovada, o un nacido de nuevo, o una persona que conoce al Señor, es que quiere sentir lo que Dios siente. ¿Qué Cristo sintió en ese momento? Si realmente nos podemos poner en ese lugar de Cristo, de que Él sintió, de cómo Él se sentía, nosotros vamos a aprender, ¿verdad?, a conocer y a saber cómo Dios siente. Y eso es una mente renovada. Llegará el momento, ¿verdad?, en mi vida, en que una vez mi mente empiece a ser renovada y yo empiece a conocer o a pensar como Dios, ¿verdad?, desde su perspectiva. Ese va a ser el momento en que nosotros vamos a poder, ¿verdad?, vivir una vida sensible al Espíritu, escuchar la voz de Dios. Dios está donde lo dejamos estar, ¿verdad? Porque Dios es un caballero
y donde lo dejamos estar, ahí está Dios. Así que ese fue lo que sintió Jesús. Y limpia, ¿verdad? Hay algo que nos debemos de preguntar. Si somos el templo del Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, el cual vive en nosotros, si verdaderamente Él vive en nuestro corazón, si Cristo vive y mora realmente, nosotros tenemos que llevar fruto. Aleluya. Nosotros tenemos que vivir una vida que le agrade a Él. Ese es el objetivo, vivir una vida que le agrade a Él. Y el propósito que yo vi en esta lectura, perdón hermano, yo leí esto esta mañana. Yo leí esta lectura esta mañana y pues tengo en mi mente tantas cosas que quisiera decirles, ¿verdad? No me influye mucho, no sé si les ha pasado, pero tengo tantas cosas que quisiera decirles de esta lectura, porque es que Él ha entrado. Lo que me decía el Señor, Él ha entrado verdaderamente triunfante a tu vida. Él ha entrado verdaderamente triunfante a tu corazón. Es realmente el Señor de tu vida. Es verdaderamente, como decían allí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? O lo buscamos solamente en Semana Santa, o lo buscamos cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos sanidad. Él te va a dar ayuda y Él te va a sanar, aunque lo busques así. Pero ¿sabes qué? Que Él te pide, o esto es una invitación a que Él entre triunfante en tu vida, a que tú le hagas una entrada triunfante, ¿verdad?, en tu corazón. Yo creo que en Dios no es solo creer realmente en el Señor, creer una parte, ¿verdad? El diablo cree que hay un Dios. Una cosa es creer y la otra es creerle a Él. Una cosa es, ¿verdad?, decir que Él existe, de que es maravilloso, de que me sanó, pero hacer todas las cosas a mi conveniencia. Lo más maravilloso de Semana Santa es saber que Él resucitó y que Él vive, que Él es real en nuestra vida y que lo podemos testificar, ¿verdad? Cuando podemos decir, Él me sanó, Él me libertó, ¿verdad? Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él es fiel, como decíamos ahorita. Todas esas cosas son testimonios de su fidelidad y de su amor y de su bondad hacia nosotros, de su gracia hacia nosotros. Así que es importante que entonces ahora nosotros podamos echar fuera las cosas, ¿verdad?, que no permiten que nosotros que tenga una entrada triunfal en nuestra vida. Aleluya. Si ahora mismo Dios nos mirara a los ojos, simplemente es como nosotros analizar, cerrar nuestros ojos y escudriñarnos y ver si verdaderamente Él entró a nuestras vidas de esa manera. Si Él verdaderamente, o tú has permitido que Él te limpie de adentro hacia afuera. Él viene a cambiar nuestros corazones. Muchos de nuestros corazones están bien destruidos. Muchos de nuestros corazones son corazones que se han acostumbrado a una vida de pecado, que es difícil salir. Es difícil salir de la droga. Es difícil salir de muchas costumbres, o malas costumbres o malos hábitos. Y Él quiere, ¿verdad?, que tú tengas la valentía de abrir tu corazón, de quitar todas esas cosas que están haciendo esos campistas, ¿verdad?, esos mercaderes que hay en tu vida. Aleluya. Y una de las cosas que el Señor me ministraba cuando yo dije, yo no quiero predicar, pues me ministraba, oye, pero ¿dónde está tu armadura? Eso fue, yo sentía al Señor diciéndome eso. ¿Dónde está tu armadura? Pues te digo yo aquí lo que Él me dijo. ¿Dónde está el yelmo? Y porque yo tenía como que un montón de ataques en mi mente, ¿verdad? ¿Dónde está el yelmo? ¿Dónde está la coraza de justicia? Así me decía el Señor. ¿Dónde está el cinturón de la verdad?
¿Dónde está mi calzado? ¿Dónde está tu armadura? Nosotros tenemos que velar nuestra salvación con temor y temblor. Avivar el fuego que está en nosotros. Aleluya. Que está en nosotros. Ese fuego que un día ardió en tu vida, tenemos que avivarlo. Muchas veces no pasan cosas, no entran por la puerta gente para que se sanen, para que se liberten, para que el Señor haga cosas preciosas en su vida, porque nosotros mismos estamos haciendo como hacían ellos, ¿verdad? Por la religiosidad, por no dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, y entonces estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos. No estamos permitiendo, ¿verdad? Que el Señor haga cosas maravillosas y que la gente que llega a nosotros, porque les voy a decir, y voy a terminar con eso. Bendito Dios. Un versículo que está en Juan 5. Bien interesante esto que les voy a decir. Y aquí es que el Señor me habló. El paralítico de Betesda. Juan 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermano, allí nadie quedó sano. Solamente un paralítico, y fue porque Jesús lo sanó. ¿Saben cuán cerca estaba ese estanque del templo? Tú podías caminar del templo al estanque, porque la gente estaba en el estanque estancado, perdonando la redundancia, y no iban al templo. Aleluya. Allí estaban. Dice la palabra, miren esto. Dice la palabra. Cuando Jesús lo vio acostado, fue el paralítico. Llevaba ya 38 años allí, yendo todos los días, hermano. ¿Cómo es posible que prefiramos ir a un sitio que es una fábula, que es algo inventado por el hombre, y no vayamos al templo? La gente prefiere los cuentos de hadas, las fábulas, y no quieren venir al templo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fue sano. Ese hombre fue sano al instante, dice la palabra. Pero fue un día de reposo. Se dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en aquel día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Siempre va a venir un aguafiesta. Aguante la fiesta tuya con el Señor. Porque es que, esos son los religiosos, los aguafiestas. Yo le digo los aguafiestas porque es que hubo una sanidad. ¿Cuánta gente dice, pues mira, no existe eso de que en este tiempo hay sanidad? Hay muchas personas que creen eso. Pero es que, hermano, si lo hemos vivido, si Dios nos ha sanado, si Dios nos mantiene en pie, ¿cómo yo no voy a decir otra cosa? Pero es que ha pasado en mi vida y lo puedo testificar. Dios me sanó. Aleluya. Si Dios te sanó, ¿cómo vas a decir otra cosa? Bendito Dios. Y esta gente, ¿verdad? Dice, lo que él me dijo fue que tomara mi lecho y que andara,
Y él, que había sido sanado, no sabía quién fue, ¿verdad? Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y luego Jesús lo halla, ¿verdad? Lo halló. Y dice, mira, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Aleluya. Así que nosotros, cuando recibimos ese milagro de Dios maravilloso, cuando recibimos primeramente el milagro de la salvación, hay una manera, ¿verdad?, de nosotros mantenernos, ¿verdad? Y Él dice, no peques más. Si dice no peques más, que podemos vivir sin pecar, ¿verdad? Podemos por lo menos tratar de vivir sin pecado. Aleluya. Dice que para que no te venga alguna cosa peor. Pero vemos, aleluya, cómo este hombre fue sanado en el tanque de Bethesda. Y cómo ese era el mismo templo, el templo que Jesús un día limpió. Ese es el mismo templo, ¿verdad?, que habían usado para mercader. Bendito Dios. Aleluya. Así que ahí vemos cómo ese hombre fue sano. Aleluya. Ese hombre fue sano y no solamente él fue sano, sino la gente que se acercaba a ese templo era sana. Era sana solamente con acercarse al templo. No, Jesús no tenía que estar allí. Se acercaban al templo porque dejó su gloria en aquel lugar. Amén. La gloria que yo... Santo. La gloria de Dios, cuando la gente entra, se puede percibir. Hay gente que puede llegar y ser sana sin nosotros hacer nada. Todo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos y tener un corazón, ¿verdad?, que le dé una entrada triunfal al Señor. Aleluya. Y quitar de nuestras vidas esas cosas que nos estén apartando, que nos estén estancando, como estos hombres que estaban todo el tiempo creyendo en fábulas y en mentiras y en cosas que no son de Dios, o buscando donde no es, cuando tienes tan cerca donde es. Mi invitación es que vayas a una iglesia, que busques del Señor. Este es el tiempo en que Dios te está llamando a que te sientes en la mesa con Él. Este es el tiempo donde Él dice que los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aleluya. Muchos estamos trabajados y cargados, muchos estamos con muchas cosas, ¿verdad?, que pueden pasar en este tiempo. Pero llegar al templo de Dios es importante. Es importante porque vas a recibir la sanidad. Aleluya. Dios te puede sanar en cualquier lugar. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que si el templo somos nosotros, en cualquier lugar que tú vayas, la gente va a ser sana. En cualquier lugar que tú entres, la gloria de Dios se va a sentir. Tú puedes ir al trabajo, tú puedes ir al médico, tú puedes ir a donde sea, y la gloria de Dios se va a sentir. Las personas van a sentir y van a percibir más, lo perciben más los inconversos que los mismos cristianos. Este tiene algo diferente. Ora por mí, a ver si algo bueno pasa en mi vida. Así me han dicho. Y nada, lo que quería era traerles esta palabra que bueno, pertenece, ¿verdad?, a los evangelios, que es parte del tiempo, ¿verdad?, de Semana Santa, que hoy es domingo, que no se sabe si era domingo, ese domingo, ¿verdad? Pero olvídense, ¿qué importa? ¿Qué importa que sea domingo, que sea sábado, que sea miércoles? Eso es lo de menos. Mucha gente tiene, pues, gloria a Dios, el que tenga tiempo de estar calculando los números y qué sé yo, porque eso no está mal tampoco, que lo calculen, porque muchas veces el que calcula y el que te dice muchas estadísticas y cosas, a la larga, ¿verdad?, confirma más que Dios es real, porque confirma la palabra. Así que no es malo, pero no es lo importante. Lo importante es que hoy domingo estamos celebrando a Cristo. Aleluya. Así que yo terminé mi reflexión por hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén.